Vamos a abrir la ventanita de los participantes para que si alguien quiere hacer una pregunta, levante la manito. Ya. No, antidepresivo, no, todavía no llegamos a eso. Ya. Ok, entonces, bueno, lo que vimos la sesión pasada, vimos un poco más de lo que es potencial de acción, ya vimos, entendimos que de dónde salen los 70 milivolts, salen de utilizar esta fórmula en condiciones de reposo, ¿ya? Y vimos también que la condición de reposo de una neurona en particular que tiene conductancia, introdujimos el concepto de conductancia, eh, ocurre en esta situación, por acá en el número 1, donde los canales de sodio voltaje dependiente que están acá abajo están cerrados, ¿ya? Y hay una cierta conductancia basal de potasio, que aquí no está mostrada, una cierta conductancia basal de potasio en la condición de reposo, y también hay una pequeña conductancia de cloruro, ¿ya? Y vimos que esas conductancias, ¿ya? Se le suele llamar la permeabilidad relativa. Entonces, en estado de reposo hay una conductancia de potasio, que la llamamos 1, que es la más alta, una conductancia de sodio mucho menor, y una de cloruro bastante más grande que la de sodio, para el caso de este ejemplo en particular, ¿ya? Estos valores, eh, vuelvo a recalcar, no son, no son para todas las células, son para este ejemplo en particular, ¿ya? Y con estos valores da 70 milivolts. Entonces la señorita que me preguntaba, oiga profesor, ¿y por qué en este libro sale menos 70, este otro sale menos 60, etcétera, etcétera? Eh, eh, esa neurona que tenía menos 70 es porque tiene estos datos, ¿ya? La otra menos 60 no sé, ¿ya? Entonces esa es la explicación. ¿Ya? Y claro, y vimos este tema de que eso estaba muy bien, esa ecuación, pero las permeabilidades no son constantes, ¿ya? Y si ponemos uno arriba del otro, que sí lo vamos a poner mentalmente, este gráfico, en este otro gráfico que está en la misma escala, digamos, pero no se nota, si vemos cómo cambia la permeabilidad en el tiempo, tiene relación con la biología molecular de la sinapsis, perdón, del axón, ¿ya? Tiene relación con la biología molecular del axón porque un aumento de permeabilidad del sodio significa que se abren los canales de sodio voltaje dependiente, una disminución de la permeabilidad significa que se cierran y ese cierre, en el caso de los canales de sodio voltaje dependiente, se llama inactivación porque tiene que ver con un mecanismo molecular de la bola que se mete adentro del canal. Ahí está la bolita, ahí está la bolita que en esta fase ahí, se metió en la fase de inactivación, ¿ya? Y en paralelo se van abriendo de manera más lenta en los canales de potasio, ¿ya? Eh, eh, entonces saliendo potasio y después entrando potasio, ¿ya? O sea, perdón, saliendo potasio aquí y acá disminuyendo la salida, porque recordemos que en favor del gradiente, eh, em, pero como va disminuyendo la salida, la permeabilidad por lo tanto va disminuyendo. Entonces eso es más o menos lo que habíamos visto en la sesión pasada, ¿ya? Y claro, y está relacionado con la ecuación que está aquí abajo. También vimos, así bien rápido, el último minuto, ahora nos vamos a extender un poquito más, eh, algunas preguntas sobre lo que pasa después. Después de que ha llegado este potencial de acción, esta onda depolarizante de la membrana que llega al terminal presináptico, activa los canales de calcio voltaje dependiente, los cuales generan
la fusión de estas vesículas sinápticas que ya están precargadas con el neurotransmisor, ¿ya? Y, y dependiendo, y eso vamos a verlo ahora, dependiendo del tipo de neurotransmisor, es como el mecanismo que hay de reciclaje, ¿ya? Porque muchos de ustedes que tuvieron sinapsis en el colegio, ¿ya? Les enseñaron la famosa juntura neuromuscular, ¿ya? Que es la sinapsis entre la neurona motora, que activa los músculos y el músculo, y que es una sinapsis colinérgica, ¿ya? Que libera acetilcolina. Y ahí aprendieron que esa acetilcolina vive como súper rápido aquí en el espacio, o sea, súper rápido. Vive poco tiempo aquí en la membrana, en este espacio sináptico, porque hay una enzima por aquí que es extracelular que la destruye. Ya, pero eso es cierto en músculo. Ahora vamos a hablar un poco más del sistema nervioso central. Aquí las cosas funcionan un poco distintas, ¿ya? Entonces, introdujimos el concepto de potencial postsináptico excitatorio, eh, que sería lo mismo que el potencial graduado, es un potencial graduado, ¿ya? Como vimos hace como 2 clases atrás, pero la fuente de la perturbación no es un estímulo, sino que es la apertura de un canal, ¿ya? Entonces, en el caso del sistema nervioso central, ¿ya? La mayoría de las sinapsis son del tipo glutamatérgico. Glutamatérgico significa que el neurotransmisor principal es glutamato. Y el glutamato se une a 2 tipos de receptores, uno que se llama el receptor de NMDA y otro el receptor de tipo AMPA, ¿ya? Y ambos receptores son del tipo ionotrópico, ¿ya? Es decir, cuando se une su ligando, que es el glutamato, que está aquí en celestito en este caso, ¿ya? Cuando se unen 2 glutamatos, en el caso del AMPA, el canal se abre y deja pasar un catión, que en este caso es el catión sodio, ¿ya? Y en el caso del magnesio, como perdón, en el caso del magnesio, en el caso del NMDA, en estado de reposo no pasa nada, porque está bloqueado con un ion magnesio, ¿ya? Entonces, en realidad, este potencial electrotónico que está acá, principalmente es corriente iónica mediada por AMPA, ¿ya? Entonces, bueno, llega un pequeño potencial de acción al terminal presináptico, se libera glutamato, se libera glutamato, y ese glutamato se une al receptor AMPA y genera una entrada de ion sodio. Entonces, genera este aumento. Y si el aumento es poquito, ese potencial simplemente va a disminuir, va a decrecer normalmente. Y si hay muchos potenciales, puede que se alcance esto que es el threshold, que es el umbral, para que se genere un potencial de acción. Pero ojo, potencial de acción en la membrana postsináptica, ¿ya? Donde ya vamos a ver cómo. Entonces también vimos que así como existen potenciales excitatorios, existen sinapsis que son de tipo inhibitoria, que mueven el potencial para el otro lado, para el lado de hiperpolarización. Por lo tanto, aquí ya es más interesante porque podemos empezar a pensar en circuitos neuronales, sinapsis que llevan señales importantes que excitan, ¿ya? Y por otro lado, sinapsis que bloquean esa señal. Entonces uno puede tener mecanismos de regular la transmisión de información en el cerebro entre sinapsis excitatoria e inhibitoria. ¿Ya? Eso es muy interesante. Pero es un tópico para un curso de neurociencia, ¿ya? Para más adelante si quieren tomar, o farmacología en realidad, también. Ahí van a ver un poco más de eso. Entonces vimos este ejemplo de 2 sinapsis excitatorias llegando a una neurona, generando estos pequeños potenciales postsinápticos excitatorios, ¿ya? Y una sinapsis inhibitoria, también llegando al mismo cuerpo celular de esta neurona,
que si se genera suficiente depolarización, va a generar un potencial de acción en esta zona, que está llena de canales, de una particular densidad de canales de sodio y voltaje dependiente, para iniciar la historia del potencial de acción, que ya la contamos en varias clases pasadas, ¿ya? Y vimos este ejemplo, que son distintas situaciones de las propiedades, como por ejemplo que tienen de sumarse. O sea, hay dos potenciales excitatorios postsinápticos que van súper juntos, como en el caso del input A y el input B. Si se dan los dos muy cercanos en el tiempo, se van a sumar, ¿ya? Y van a dar un valor mucho más grande. Y si yo tengo varios, repetitivamente, doy mucho estímulo, se van sumando uno arriba del otro, y si es suficientemente grande ese estímulo, si hay suficientes, perdón, estímulos en esta repetición de estímulos, y se alcanza el umbral, se va a generar la activación de los canales de sodio y voltaje dependientes en la neurona postsináptica. Y por lo tanto va a haber un potencial de acción. Ahora, recuerden que esto está medido en una parte. Entonces, si vemos la figura en el extremo inferior izquierdo, esto que dice aquí, dice un microelectrodo para medir, ¿ya? Entonces, eso es como se siente el potencial en esa parte, ¿ya? Respecto a lo que está pasando en la sinapsis aquí, la sinapsis acá, la sinapsis acá. Ojo que en este esquema súper simplificado, no está puesto el componente postsináptico de la sinapsis. O sea, ahí deberían haber, en ese espacio ahí, deberían haber receptores AMPA, aquí deberían haber receptores AMPA también, y aquí deberían haber receptores GABA, ¿ya? Este esquema, a veces por simplificar mucho los esquemas se nos olvidan cosas, ¿ya? Entonces, ojo, ahí hay unas moléculas postsinápticas que están ahí, no las vemos en el esquema. Y por supuesto, ahora si uno pone la sinapsis inhibitoria, tiene el efecto contrario, ¿ya? Entonces, ojo, todo esto significa que si yo tengo un gran input excitatorio, yo puedo eliminar ese input excitatorio teniendo suficiente sinapsis inhibitoria, ¿ya? Estas son como las propiedades de red. Entonces nos quedamos con una pregunta que creo que no la respondimos en la clase pasada, que es la siguiente. Hacia la siguiente, pero ¿cómo podrían ser diferentes los registros del potencial de la parte 5? A ver. Moví el video de mi cara en este minuto, no sé si para mí me estaba tapando la figura 5. ¿Usted le estoy tapando la parte 5 de la figura o no? ¿Alguien que me conteste? No, profe, se ve bien. No, No, aparte Ya. nosotros podemos mover a los participantes de lado a lado, entonces. Ah, ya, súper. Ya. No, no, yo no sabía que podían hacer eso. Ya, entonces, en la parte 5 de este gráfico temporal, eh, eh, nos hacemos la siguiente pregunta, ¿ya? ¿Qué pasa si la sinapsis excitatoria ¿a dónde está? Aquí está A, estuviera mucho más cerca del segmento inicial? Ya, si la agarramos acá y la ponemos acá, por ejemplo, o a este lado, ¿ya? ¿Qué pasaría con, si la sinapsis excitatoria estuviera mucho más cerca del segmento inicial de la acción de la sinapsis, que la sinapsis inhibitoria C? Ya, ya, ok. Entonces, eh, ¿qué pasa con eso? Entonces hay que pensar un poquito en algo que no hemos mencionado, cómo se propaga esto. ¿Ya? Entonces para eso tenemos este esquema. Entonces acá tenemos, a ver, partamos por la excitatoria, por el lado derecho. ¿Ya? Entonces en el lado derecho tenemos la sinapsis excitatoria, y este esquema lo que muestra es cómo se siente desde el punto de vista eléctrico en el cuerpo de la neurona la acción de una sinapsis excitatoria. Y lo que quiere mostrar esto, que si tenemos
A ver, no está puesto el electrodo, pero imaginemos que tenemos puesto el electrodo aquí cerca del segmento inicial, ¿ya? Ahí está esta especie de agujita que está acá, en este esquema, en realidad la tenemos puesta en su misma posición, más o menos por aquí, ¿ya? Y el gráfico que estamos mostrando acá, lo que muestra es precisamente cómo el electrodo en esa zona siente el potencial. Ojo, aquí no estoy dibujando el potencial de la neurona, el potencial postsináptico de la neurona. Estoy dibujando cómo el electrodo siente el potencial postsináptico de la neurona en ese punto, ¿ya? Es una precisión que hay que hacer, ¿ya? ¿Y por qué en este punto? Porque ese es el punto donde se puede iniciar un posible potencial de acción, en el segmento inicial. ¿Ya? Entonces tenemos puesto nuestro electrodo aquí, y ¿cómo siente el electrodo? El cambio de potencial siente como que le llega carga positiva. Entonces esta depolarización se traduce en que localmente el potencial eléctrico de esa zona, el electrodo siente como que se llena de carga positiva alrededor. Y eso, ¿cómo se ve? Se ve como una deflexión positiva del potencial que está midiendo el electrodo en ese minuto, ¿ya? Entonces eso es lo que representa eléctricamente, ojo, eléctricamente. Esto no significa, y es siempre una confusión, por eso yo estoy haciendo, esto no significa que el sodio venga para acá, ¿eh? No, 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 no. Eso no quiere, dice, como dice aquí el enunciado, dice el flujo de corriente, ¿ya? Aquí el electrodo lo que siente es carga positiva, que, que empieza a polarizarse su alrededor del electrodo positivamente. Y eso se llama un potencial postsináptico excitatorio, que es depolarizante. Por el contrario, en el caso del el electrodo puesto acá en una sinapsis inhibitoria, lo que pasa es que la carga positiva para neutralizar el cloruro que ingresó al interior de la célula se mueve eléctricamente hacia esa zona. Por lo tanto, el electrodo que está puesto acá siente que se le va carga positiva. Y cuando se le va carga positiva, significa que la zona del electrodo, o por decirlo así en palabras formales, no sé si han tenido física, el campo eléctrico de esa zona se vuelve más negativo. Y eso es lo que nosotros llamamos una hiperpolarización, ¿ya? Del potencial, y se ve en el registro de este electrodo como una deflexión negativa hacia abajo del potencial, ¿ya? Y por supuesto, como eso es algo temporal, decae. En el caso del potencial postsináptico excitatorio, acá, decae hacia el valor del potencial de reposo, o sea, se repolariza. Y en el caso del potencial postsináptico inhibitorio, se vuelve a potencial de reposo, pero recordamos que moviéndose de un valor negativo a uno no tan negativo, la convención esto es que se llama una depolarización. O sea, aquí vuelve al potencial de reposo depolarizándose, ¿ya? De un valor más negativo a un valor un poquito más positivo. Bueno, entonces si nosotros eh, si nosotros acercamos más esta sinapsis de tipo excitatoria al electrodo, al punto de registro, lo que va a pasar es que el electrodo que está ahí va a sentir más carga positiva a su alrededor. Y si está lo suficientemente cerca, va a sentir pura carga positiva, va a anular el efecto de este sinapsis inhibitoria, porque la carga negativa quedó por allá lejos, ¿ya? En cambio, lo que va a sentir el electrodo en su vecindad va a ser más carga positiva. Entonces, el efecto de acercar la carga positiva al electrodo es que uno ve más carga positiva, ¿ya? Entonces, es como la respuesta
a la pregunta. ¿Alguna pregunta antes de pasar a lo siguiente? Profe, Dígame. pero en estricto rigor, el efecto sería el mismo. Si estuvieran más cerca o más lejos, a nivel como neuronal, funciona de la misma forma, solo que en este caso el electrodo lo sentiría de otra forma. No, no es lo mismo, porque recordemos que esto que estamos hablando es pura biofísica. Ujú, Recordemos que el potencial decae. Entonces, perfecto. si en el caso de esta neurona, por ejemplo, este es el árbol dendrítico, lo que estoy señalando, y y, y la sinapsis está por allá lejos, el electrodo que está acá no lo va a sentir, porque está muy lejos, ¿no? Claro. Entonces, ahí viene la siguiente duda. Oiga, profesor, pero si tenemos esta neurona y tiene un árbol dendrítico súper grande, y hay muchas sinapsis por allá lejos, eh, y llegan estímulos allá y no son lo suficientemente grandes para que en el soma, en el segmento inicial lo sienta, ¿esa información se pierde? La respuesta es sí. Mm, El cerebro pierde información. perfecto. Sí. ¿Ya? Mario, alguna gente cuando digo eso como que se estremece. Profesor, estamos perdiendo información. No puede ser la Matrix. ¿Ya? Pero Es bueno, verdad. la, la gente asume esto con distinta madurez. Efectivamente, yo para generar una respuesta en el componente postsináptico hago una suma espacial. Y si está muy lejos el potencial, como ese potencial es local, en ese parche, el término formal es un parche de membrana, en ese parche de membrana decae, decae rápidamente, no alcanza a llegar ese potencial al electrodo, y que a este electrodo, digamos, virtual que hemos puesto en la neurona. Claro. Entonces, esto no es una suma algebraica, eso quiero decir. No es que más 1 menos 1 es igual 0, no, depende del lugar. Es una suma espacial, porque físicamente tenemos una neurona, y si tenemos mucha carga positiva alrededor del segmento inicial, se va a gatillar un potencial de acción. Entonces, eso significa que, por eso es que se dice que las neuronas son integradoras, porque van sumando el potencial en todo su árbol dendrítico para obtener un valor final que es el que va a llegar al segmento inicial. Y si la suma da menos que lo negativo, no va a pasar nada. ¿Y en qué situación no pasa nada? Cuando se anula la sinapsis excitatoria inhibitoria o cuando la sinapsis excitatoria no es lo suficientemente grande Para llegar al umbral. para llegar al umbral, ¿ya? Porque tienen que Ujú, viajar por todo el árbol dendrítico, por ejemplo, una neurona de la corteza, típica neurona de la corteza, se llaman células piramidales o neuronas piramidales. Fácil tiene 10.000 sinapsis, ¿ya? Fácil, ¿ya? Así que para que ocurra esa suma tienen que pasar muchas sinapsis, ¿ya? Aldo tiene una pregunta. Sí, profe, a propósito de la sumación espacial, me queda una duda en ese aspecto de la propagación electrotónica y que se relacionaba con la conducción decreciente. ¿Qué significaba eso? Eso significa lo que está en la figura. Se llama electrotónica porque eso no está mediado por canales de sodio voltaje dependiente. Aquí en esta zona no hay canales de sodio voltaje dependientes. Y electrotónica quiere decir que se mueve según las propiedades de un cable eléctrico. Es decir, un cable eléctrico tiene resistencia y el potencial decae. Bueno, si ustedes tuvieran, no sé si tienen física, ¿tienen en su malla física o no, Aldo? Sí, tenemos física, pero no nos enfocamos tanto en el aspecto eléctrico, sino más en la física clásica. Ah, mecánica tienen. Sí, Ya, pésima idea. O sí, sea, eso porque se está. supone que debería comportarse como el circuito de resistencia condensador. Y no es así. Exactamente, gran apunte, Mario. Exactamente. Entonces, como hay una resistencia de por media, el potencial decae. Y la resistencia de la membrana es relativamente alta, ¿ya?
Entonces decae como rápido. Entonces es un potencial electrotónico porque va a decaer, ¿ya? Y depende de la distancia porque tiene que viajar, ¿ya? No sé si responde eso a su pregunta, Aldo. Sí, porque decía algo como que el soma había mayor, bueno, mientras más lejos había mayor decrecimiento y mientras más cerca era más creciente. Por Claro, eso, entonces por eso súper bueno su pregunta porque me sirve adicionalmente. Claro, entonces el efecto de poner una carga positiva físicamente más cerca del electrodo es que el electrodo va a sentir más carga positiva porque va a haber menos oportunidad de que esa carga decaiga, ¿ya? Porque estas cargas decaen, este potencial decae porque hay resistencia en la membrana, ¿ya? Esto estamos haciendo un curso de física súper rápido, física electricidad, ¿ya? Súper rápido. Pero bueno, así es la vida. Si ustedes no saben física de electricidad, se las tengo que enseñar, ¿ya? Entonces sí, hay una resistencia de por medio y una resistencia, la resistencia de la membrana es más o menos alta, es del orden de los giga-ohm, o sea, es súper súper alta la resistencia. Ya, ya, eso era con respecto a este tópico. Ya, entonces algo que me gustaría tratar un poquito, tenemos tiempo ya, que 15 minutos de más alcanzo a ver esto. Es un poco el efecto de la droga en la sinapsis, ¿ya? Esto ustedes lo van a ver nuevamente cuando tengan farmacología, ¿ya? Pero no está de más hacer un precalentamiento para que tengan las ideas claras, particularmente en la fisiología de la sinapsis. Ya, yo mencioné hace un rato de que tal vez la sinapsis, al menos por el sistema escolar, no sé si lo habrán visto en biología celular, pero al menos en el sistema escolar uno ve la sinapsis de la llamada juntura neuromuscular, que es una neurona motora que libera acetilcolina, ¿ya? Y eso genera la apertura de unos canales de calcio en el músculo y toda una historia, ¿ya? Y existe una enzima que degrada este neurotransmisor que se llama acetilcolina. Ok, esa es la historia conocida. Pero ahora recuerden que nos vamos al sistema nervioso central y ahí las cosas funcionan un poco distintas. Así que les voy a mostrar el mecanismo del efecto de droga. A ver, voy a saltarme esto. De ahí voy a volver. Por ejemplo, con la serotonina, ¿ya? Esto yo lo mencioné, pero lo mencioné en la clase pasada, pero no mostré ningún ejemplo. Ahora se lo voy a mostrar. Que una gran mayoría de los trastornos de tipo depresivo, no todos, pero la gran mayoría está asociada a la disminución de producción de un neurotransmisor que se llama la serotonina, ¿ya? Que se llama, bueno, es el nombre como corto, ¿ya? Pero el nombre formal es la abreviación 5-HT, que significa 5-hidroxitriptamina, ¿ya? O 5-HT o serotonina, ¿ya? Ok. Entonces, como ustedes saben, la serotonina como un neurotransmisor está producido en neuronas que producen serotonina, que se llaman neuronas serotoninérgicas, ¿ya? Es decir, físicamente esto no está en la sinapsis glutamatérgica, ¿ya? Son otras neuronas. Y, y, y al igual que cualquier otro neurotransmisor, hay un reciclaje, un metabolismo para llenar las vesículas que también se liberan, necesitan un potencial de acción en la parte presináptica de estas neuronas serotoninérgicas para que se produzca la fusión de estas vesículas y la liberación de serotonina. Ok. Pero a diferencia de la acetilcolina en la juntura neuromuscular, en el sistema nervioso central existe un transportador de serotonina. Entonces aquí dice 5-HTT, transporte. Bueno, esa abreviación está, bueno, no es la abreviación estándar en realidad. La abreviación estándar se dice CERT, Serotonin Transporter, CERT, así se llaman los transportadores de serotonina.
Bueno, entonces, si tengo poca producción de serotonina, como en el caso de la depresión, bueno, tengo dos alternativas de producir más serotonina. Uno es aumentar el metabolismo. Entonces, darle a la persona una droga que aporte el precursor en la biosíntesis de la serotonina, que podría ser, no sé, el aminoácido triptófano, por ejemplo. Ya ese está en la vía de producción de las monoaminas en general. Esta es una monoamina. Eso está en sí, sí, eso está en las clases, en las familias de neurotransmisores. Entonces, es un mecanismo posible terapéutico, darle un suplemento alimenticio que contenga el precursor de la síntesis de las monoaminas. Ya, otro mecanismo que podría ser sería aumentar la producción de vesícula, ¿ya? Pero eso ya es como más complicado de hacer, ¿ya? Es como más difícil de hacer. Hay maneras de hacerlo, pero no muy terapéuticas. Por ejemplo, bueno, eso se los voy a comentar luego ya. Pero la mayoría de las drogas que se utilizan como antidepresivos, ¿ya? No sé, fluoxetina, por ejemplo, que es la más conocida, lo que hacen es este transportador que recaptura la serotonina, bloquearlo, ¿ya? Y lo bloquea. Entonces el efecto que va a tener eso es que en el espacio sináptico va a quedar la serotonina dando vuelta por más tiempo. La mayoría de estos, eh, de estos bloqueadores en realidad no, o sea, no es que bloqueen, sino que son inhibidores competitivos, ¿ya? Tienen una mayor afinidad que la misma serotonina por el receptor del transportador, ¿ya? Y lo que hacen es que se pegan y bloquean el ingreso de serotonina. Pero como compiten con la serotonina, porque también no es bueno así de, digamos, bloquear todo y que hemos pegado, digamos, con serotonina, ¿ya? Sino que lo que hacen es disminuir la recaptura de la serotonina y el nivel extracelular de serotonina en esa zona aumenta. ¿Ya? Ok. Es un mecanismo. Pero también resulta que existen drogas de abuso, ¿ya? Que tienen efectos muy similares. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es una droga que se llama éxtasis, ¿ya? Muy conocida en las fiestas electrónicas, según me han dicho, ¿ya? Eh, yo mi tesis de doctorado la hice en éxtasis, ¿ya? O sea, no yo consumiendo éxtasis, sino que estudiando los efectos a nivel celular del éxtasis, ¿ya? Y, y el mecanismo que tiene el éxtasis es, a nivel del sistema nervioso central, es bloquear también, ser un bloqueador, como si fuera un antidepresivo, del transportador de serotonina y aumenta la producción de serotonina. Pero lo hace de una manera un poco genérica porque también la serotonina tiene que ver con el control de la temperatura, ¿ya? Entonces, por eso es que si ustedes han ido a alguna fiesta electrónica y han visto a alguien que ha consumido éxtasis, esa gente habitualmente que consume éxtasis de manera precautoria se pone a tomar agua, anda bailando con una botella de agua. Y es porque aumenta la temperatura corporal, aumenta la deshidratación y aumenta tanto la deshidratación que puede ser peligroso. Y de hecho, hay gente que ha muerto en estas fiestas electrónicas porque, uno, fiestas electrónicas son súper movidas, entonces están haciendo, es como hacer aeróbica, digamos, están haciendo ejercicio, qué sé yo, sudando mucho, pero a eso se le suma una fuerte deshidratación, pérdida de agua, por aumento de la temperatura interna por la serotonina, ¿ya? Entonces tenemos dos cosas. Entonces, ha pasado que gente se ha muerto por shock térmico, ¿ya? Que al subir mucho la temperatura le da un ataque cardíaco, precisamente por deshidratación. Así que la gente, en realidad la gente que consume esto en las fiestas electrónicas sabe que tiene que tomar mucha agua para evitar esta deshidratación, ¿ya?
Y bueno, esos son los dos efectos de la droga éxtasis. Ahora, lo interesante de esto, y yo creo que ustedes van a tener el privilegio de observar este cambio, es que ahora, como obviamente hay un sesgo de tipo eh, legal, judicial, respecto a las drogas, llamadas drogas de abuso, eh, dijeron ya, drogas de abuso, éxtasis, ya, drogas de abuso categoría 1, olvidémonos de ella, no me interesa estudiar los mecanismos de la droga, qué sé yo. No es de interés científico porque son drogas, ¿ya? Ahora, lo que ha pasado en los últimos 3 años, diría yo, ha sido súper interesante con las drogas de abuso en general. Que mucha gente, muchos neurocientíficos han dicho, oye, pero está bien, drogas de abuso, qué sé yo, pero de repente algunas de ellas, no todas, tienen potencial terapéutico si la utilizamos en bajas dosis. Entonces eso es muy interesante porque, por ejemplo, o sea, lo que yo les puedo mencionar, que la Universidad de Johns Hopkins, una universidad donde tuve el placer de trabajar hace muchos años, aquí en Estados Unidos, ahí donde estudió el Dr. House, ¿ya? En Johns Hopkins. Eh, en esa universidad abrió un instituto que se llama algo así, no me acuerdo bien el nombre, pero algo así como el Instituto de Estudio de Drogas de Abuso para la Mente Humana o algo así, ¿ya? Entonces ellos están estudiando, por ejemplo, las drogas alucinógenas, ¿ya? Que tienen que ver algunas de ellas con la serotonina para tratar trastornos de depresión crónica, ¿ya? Entonces eso es muy interesante de que estamos dejando un poco el sesgo policial, por decirlo así, ponerle un nombre, de las drogas de abuso y ahora estamos mirándolo con ojos científicos de que, oye, en realidad eh, estas drogas de abuso, como tienen tan buen efecto, súper específico, bien conocido, tal vez si las cambiamos químicamente un poco para bajar la potencia, sin que pierdan especificidad, tienen un poder terapéutico. Y eso es algo interesante, una ola nueva. Qué bueno que son químicos farmacéuticos ahora, porque les va a tocar vivir eso, ¿ya? Ahora está en etapa de investigación, pero ahora se están reestudiando cosas. Entonces, por ejemplo, algo que ya está disponible clínicamente para tratar depresión y que fue, como también menospreciado mucho tiempo, fue la ketamina. La ketamina es un anestésico principalmente de uso veterinario. Y por supuesto era una droga de abuso. La gente se conseguía ketamina y se la, no sé si se la inyectaba o la olía, no tengo claro eso. Y, y la utilizaba para drogarse. Pero hay investigadores que dijeron, oye, aquí es muy interesante y hace poco tiempo, o sea, menos de un año, se aprobó en Estados Unidos por el equivalente al ISP que se llama FDA, se aprobó el uso terapéutico de la ketamina como spray nasal para tratar la depresión. Ya hace un spray nasal para tratar la depresión y ha tenido muy buenos efectos. ¿Ya? Bueno, tiene buenos efectos porque pasó todos los estudios clínicos necesarios, pero ustedes van a vivir en una época súper interesante que es respecto al uso terapéutico de las drogas de abuso. Fíjense qué interesante lo que estamos viviendo, ¿ya? Así que como químico farmacéutico les va a tocar vivir eso. Entonces, eso es muy interesante desde el punto de vista eh, neurofarmacológico, ¿ya? Bueno, esto lo voy a dejar para la próxima clase porque es muy largo. Eh, ¿Ya? Así que vamos a dejar unos minutos finales para alguna pregunta, de que estamos en la hora. Mientras el profesor toma café. Tatiana. Profe, yo tengo una duda, es que no sé si está como relacionado con el tema o si lo mencionó antes, pero cuando una neurona actúa como un integrador, ¿es cuando se suman las potencias? Es que yo eso por lo menos fue lo que entendí en el libro.
Ya, entonces para eso le voy a mostrar una imagen. Ya, esta foto que... Ah, no, no, la estoy compartiendo. ¿O sí? No, no estoy. La estoy compartiendo. Ahí sí. Ya. Esta imagen que estoy mostrando ahora no es una neurona, primero que nada, pero se parece mucho. Es es un neurocientífico, curiosamente, que hace como litografía. No sé cómo se llama la técnica, pero es como una placa de metal pasada por ácidos, qué sé yo. Y él es como neurocientífico, hace cosas inspiradas en la neurona. Y parece una neurona, ¿ya? Pero no es una neurona, es una fantasía, ¿ya? Entonces, pero utilicémosla para el ejemplo, para responder su pregunta. Entonces, aquí está el cuerpo de la neurona, que es el medio, el axón por acá, y aquí está este abundante árbol dendrítico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quiero decir cuando yo digo que la neurona es un integrador o una integradora? ¿Ya? Que lo que hace es sumar los potenciales. ¿Qué potenciales? Todos los que se producen en esta extensa red de dendritas que hay acá. Entonces, recordemos que para efectos de la sinapsis glutamatérgica, por ejemplo, las sinapsis están acá, están en los extremos de la estructura de la neurona, en una estructura que se llaman espinas dendríticas. En la clase de plasticidad sináptica menciono eso. Entonces están ubicados acá, en las espinas dendríticas, y cada sinapsis genera una pequeña potencial postsináptico excitatorio que se propaga por cada uno de estos arbolitos. Y en la medida de que haya más, se va produciendo el efecto de sumación espacial. Se van sumando, y como es más grande, y va a tener que decaer electrotónicamente, como discutimos en unos minutos, va a decaer, pero si es más grande, espacialmente se va a demorar más tiempo en decaer. Entonces, si yo sumo todo, voy sumando un potencial suficientemente grande y llega finalmente al soma, y es suficientemente grande para generar un potencial de acción, va a generar un potencial de acción. Entonces, por eso decimos que la neurona es un integrador, ¿ya? Pero este es el caso de las neuronas que son... bueno, en realidad es cierto para cualquier neurona, porque van sumando los potenciales, pero también hay potenciales inhibitorios de por medio. Entonces, no solamente en este extenso árbol dendrítico están llegando sinapsis excitatorias, sino que también están llegando sinapsis inhibitorias. Y de la suma de todo eso, me va a dar el que haya o no un potencial de acción, ¿ya? Es decir, que la señal que venía de otras neuronas pasa a la neurona postsináptica. Entonces, la historia, en realidad, esta es una simplificación, lo que le estoy diciendo, porque, por ejemplo, hay sinapsis inhibitoria que no hacen sinapsis aquí, en el árbol dendrítico, sino que allá, donde importa, digamos, muy cerquita del segmento inicial. Entonces, eso llama que es una sinapsis inhibitoria, una neurona inhibitoria, perdón, de tipo regulatorio del disparo potencial de acción. Porque no llega al árbol dendrítico, es decir, no tiene que ver con la integración de información, sino que regula a la, a la salida, donde es importante, ¿ya? Ahora, ¿por qué ahí? Bueno, estamos trabajando para usted, no sabemos, ¿ya? Hay muchas cosas que no sabemos del sistema nervioso, de los circuitos, ¿ya? Hay mucho trabajo ahí que descubrir, ¿ya? No sé si responde eso su pregunta, Tatiana. Sí, profe, gracias. Ya, entonces hemos llegado al final de la clase, y si no hay más preguntas, nos veríamos el próximo lunes. Ya, ok. Entonces que la pasen muy bien, salgan a recreo. Chao, profe. Que tengan Chao. buen fin de. Chao, profe, gracias. Profe, gracias.